Soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. En el 2016, la investigadora de salud pública de la Universidad de Brown, Lisa Littman, descubrió, navegando por Internet, que un grupo de amigas adolescentes se había declarado casi a la vez como transgénero. Intrigada por lo repentino e inusual del caso, comenzó a estudiar el fenómeno y 2 años después publicaba los resultados. La identificación transgénero se había convertido en una moda a seguir entre las adolescentes. Sí, aunque usted no lo crea, la investigadora observó que grupos enteros de amigas en universidades, bachilleratos e incluso escuelas secundarias se declaran alegre y orgullosamente transgénero, es decir, se identifican a sí mismas con uno de los 112 términos de género inventados y propagados por la ideología de género. Su estudio incluyó una serie de entrevistas a las familias de las estudiantes y encontró que estas jóvenes que se identificaban como transexuales habían sido niñas que disfrutaban serlo, que no expresaron nunca ningún malestar con su sexo biológico hasta antes de la adolescencia. Por su parte, Abigail Shrier, escritora del Wall Street Journal y autora del Daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas, ha alertado sobre una epidemia mucho más peligrosa que el COVID y que, sin embargo, no atrae la debida atención de los medios. La disforia de género entre las adolescentes, que ha aumentado un 4.400% con respecto a la década anterior. Su estudio descubrió que este cambio no es espontáneo, sino que surge de la presión de grupo. Declararse transgénero aumenta inmediatamente el estatus social de las adolescentes que toman el movimiento como una moda más. Los estudios de ambas analistas coinciden en que es la presión de grupo en la vulnerable etapa de la adolescencia lo que ha expandido esta moda. Las adolescentes se enfrentan a distintos factores como inseguridad de su propio físico, necesidad de ser aceptadas, de ser populares, de pertenecer al grupo, de calmar la ansiedad ocasionada por tantos cambios y nuevas responsabilidades, muchas cosas más. Estos factores, además, se han agudizado en los últimos años, debido a la influencia de las redes sociales. Los adolescentes de hoy pasan mucho menos tiempo en persona con amigos que cualquier generación anterior. Esto sin tomar en cuenta las medidas de aislamiento social que ha traído la pandemia, las cuales han contribuido solo a agravar la situación. La mayor parte de la vida social de los jóvenes ocurre en línea, donde al ver vidas e imágenes que presumen de felicidad y satisfacción que están muy lejos de la realidad, los sentimientos de inseguridad e inferioridad aumentan a medida que los deseos de popularidad y reafirmación crecen. Y precisamente en los sitios en los cuales buscan sus respuestas a tantas preguntas, se encuentra en muchas ocasiones el origen del problema. Las jóvenes pasan muchas horas navegando en Internet y encuentran a grupos, especialistas y no pocas estrellas y personajes populares que presentan a la ideología de género como la panacea, como la respuesta a todos sus problemas. Cuando en su colegio o ante su grupo de amigos se declaran con un género diferente, consiguen como por obra de magia la popularidad, los seguidores y la atención tan anhelada. Así, el efecto llamado contagio entre pares es otra forma no solo de normalizar, sino de hacer sumamente deseable entre los jóvenes la pertenencia a esta ideología. Como vemos, si los maestros son presionados en los colegios para destruir, que no instruir a sus alumnos a través de la ideología de género, la presión sobre los estudiantes no es menor. Varios jóvenes, especialmente quienes se identifican a sí mismos como transgéneros, han sido indoctrinados de tal manera que desarrollan un fuerte rechazo hacia las personas conocidas como cisgénero, es decir, hacia los heterosexuales de toda la vida que viven de acuerdo con su sexo biológico, quienes son vistos como personas rígidas, intolerantes, fóbicas, etc. Es decir, el no pertenecer a una minoría es visto por muchos jóvenes como una ofensa. Los jóvenes transexuales además forman círculos de apoyo sumamente fuertes y cerrados, protegiéndose unos a otros y reafirmando su identidad en curso, guardando gran hostilidad por quien no pertenece a ellos y más aún por quien no los reafirme en su elección. La aversión es aún mayor si se trata de los padres o familiares. De hecho, los padres que se niegan a reafirmar sus hijos se ven envueltos en grandes presiones, corriendo no pocas veces el peligro de perder hasta la patria potestad de su hijo. Como vemos, en lugar de explorar y tratar los problemas de raíz, más cuando conocemos los factores que empujan a los jóvenes a experimentar entre el arco iris interminable de géneros que ofrece dicha ideología, se empuja a los niños a la transición pasando por alto los riesgos y el sufrimiento que encierra para la mayoría este camino, muchas veces irreversible y siempre doloroso. Desafortunadamente, la llamada transición no mejora significativamente la salud emocional de quienes se aventuran por ese camino. Por el contrario,
Varios se sienten extraños en sus nuevos cuerpos y son muchos quienes lamentan los cambios permanentes de la transición, incluida la pérdida de la fertilidad. La rápida normalización y promoción del movimiento transgénero, al contar con el aval de la mayoría de los partidos políticos en el poder, como el Partido Demócrata en Estados Unidos y la amplia gama de partidos de izquierda, centros y en ocasiones hasta de las llamadas derechas en Hispanoamérica y Europa, afecta también a maestros, doctores, psicólogos y psiquiatras, que temen ser etiquetados o hasta perder el trabajo, como les ha pasado ya a varios profesionales que se niegan a ser parte de tan peligroso proceso. Desafortunadamente, no son pocos los psicólogos, psiquiatras y médicos que han cedido a la presión. Tan es así que la Asociación Médica Estadounidense ha anunciado que el sexo debe eliminarse como una designación legal en la parte pública de los certificados de nacimiento. En las escuelas de medicina de Estados Unidos, los estudiantes de medicina cuestionan y rechazan a los profesores que se atreven a afirmar la naturaleza corporal del sexo. Además, varias farmacéuticas han encontrado el dedo de Midas en este movimiento que obliga a las personas que se someten a él a tomar medicamentos de por vida. Sin duda, las personas que experimentan disforia de género merecen una atención compasiva, pero eso es muy diferente de permitir que los menores en un estado mental vulnerable en estos tiempos de confusión sexual alteren irreversiblemente sus cuerpos con lo último de la ciencia médica y farmacéutica. Hay un sinfín de historias de terror. Hay muchísimo desconsuelo entre muchos que se preguntan por qué los dejaron ir por ese camino. Hay un testimonio incalculable de varias madres que cuentan la transformación de sus hijos por la cultura. ¿Cuántas familias se encuentran rotas por este movimiento? ¿Cuántas más se van a romper? ¿Cuántos testimonios más tenemos que escuchar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a descender? De seguir este movimiento, las consecuencias serán impredecibles. No podemos jugar a ser el Dios en vano. El futuro de varias generaciones está en juego. Es hora de parar este movimiento. Es nuestra responsabilidad no darle nuestro apoyo, ni a través de nuestro voto, ni entregándoles a nuestros hijos en sus colegios y universidades para que los deformen, ni contribuyendo a su popularidad y riqueza, viendo sus películas y series, escuchando su música y comprando sus productos, en su mayoría sobrevaluados. Desafortunadamente, desde hace tiempo no nos contentamos con surcar los mares, recorrer los cielos y hasta llegar a la luna. Tentados cual Ícaro que desea tocar el sol, ya no nos conformamos con conocer la naturaleza y someterla siguiendo el mandato divino. En nuestra ambición por ser como dioses, la transformación de la naturaleza no nos basta. Necesitamos una completa inversión del orden creado por Dios. Para lograrlo, estamos destruyendo la imagen de Dios en nosotros, reconstruyendo un hombre a la medida de nuestros deseos. Como no es posible crear el Übermensch del superhombre de Nietzsche, si no nos detenemos acabaremos creando hombres que serán, parafraseando a Hobbes, lobos para el hombre. La siguiente semana hablaremos de un tema que nos permite recuperar la sonrisa y sobre todo la esperanza en medio de tantos nubarrones. Por el momento me despido con la siguiente frase: Vincit omnia veritas. La verdad lo conquista todo. Te espero aquí, en busca de la verdad. Volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, dale like, reenvíalo y suscríbete. Muchas gracias.